Reseña y comentarios del Paraíso Perdido. Hoy hablaré de un libro considerado un clásico de la literatura mundial llamado El Paraíso Perdido. La literatura clásica es difícil de evaluarla y también es difícil experimentar gusto al leerla, y más obras tan antiguas como esta, que se expresan en forma distinta a la literatura actual y que incluso además pueden ser incómodas por los valores que exaltaban en aquellos tiempos, y más en el caso del Paraíso Perdido, que es una obra que incluso el autor le escribió en un estilo aún más antiguo que el de la época. Él intentaba estar más acorde al estilo bíblico de hace miles de años. Sin embargo, debo confesar que a pesar de lo difícil de su lenguaje, me gustó bastante, me gustó muchísimo, y es uno de mis libros favoritos, comparable a mi gusto por El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y esto a pesar de lo arrebujado de su lenguaje, pero que ya una vez acostumbrados a él, comienza a gustarnos esta lectura, y ya se siente que no había otro modo de escribirla. ¿Y de qué trata el libro? Podemos pensar en él como la historia que no está en el Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia, a pesar de ser un texto considerado sagrado, lo que consideramos como el canon actual se excluyó de la Biblia prácticamente toda la parte que constituye la mitología judeocristiana. Y en la Biblia actual no encontramos relatos que nos hablen de cómo era Dios, de cómo era Él, cómo eran los demonios, sus historias personales o la jerarquía que había entre ellos. Esto nos podría llevar a pensar que no existe una mitología judeocristiana comparable, por ejemplo, al caso de la mitología griega, en donde tenemos diosas celosas, raptos de mujeres por dioses, e historias de este estilo. En la mitología griega, la parte personal de los dioses está descrita en muchos textos. En la Biblia que nosotros conocemos, prácticamente se eliminó todo este constructo mitológico. Pero entendemos que sí existe este constructo mitológico. En la Biblia, los eventos que suceden en el Paraíso Perdido solo se mencionan en unas cuantas líneas, no se hace un relato de ellos. Algunos de estos relatos que se pueden considerar como mitológicos al estilo mitología griega, podríamos encontrarlos en otros textos, los textos considerados apócrifos, aunque no todos. Sin embargo, John Milton, el autor de esta novela, era un erudito inglés, una persona con muchos conocimientos, nacido ya hace bastantes años, bastantes siglos. Y él era un estudioso de la Biblia. Creó esta novela en parte basado en ese conocimiento y también, digamos, en su fe, ¿verdad? Y escribió este gran relato sobre la caída de Lucifer, sobre la guerra civil que hubo entre los ángeles y también sobre la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Y el paraíso perdido es un relato poderoso, prácticamente desde la primera página, donde asistimos a los eventos después de la caída de Lucifer, cuando cayó al infierno, de cabeza, envuelto en llamas, junto a su banda de ángeles rebeldes. Vemos cómo estas poderosas divinidades se levantan después de esta caída, dolidos pero con el orgullo intacto. El libro en todas sus secciones es épico y no hay descanso en ese tono. Y eso lo entiendo, no estamos hablando de seres normales, de criaturas normales, estamos hablando de divinidades. Pero a pesar del tono épico en que está escrita la obra, y a pesar de que estas entidades son divinas, ya no las vemos solo como estatuas,
E incluso ya nos es posible entenderlas, ya que desde las primeras líneas vemos un Lucifer con el que nos podemos identificar, un Lucifer más humanizado, a pesar de su horrible destino, ¿verdad? De su caída, de sus argumentos. Más vale reinar en el infierno que ser un siervo en el cielo. Es lo que dice Lucifer, algo parecido. Son las palabras que escuchamos en las primeras páginas de esta obra, tratando de alentar a sus soldados caídos, estos ángeles rebeldes que lo acompañaron en su rebelión y en su caída al infierno. Y en esta novela se nos relata cómo fue aquella gran batalla, aquella guerra civil que hubo en el cielo según los textos bíblicos. Y cómo se decidió que en el cielo hacer esta lucha. Cómo Dios, a pesar de ser todopoderoso, decide junto a su Hijo luchar en esta guerra para no perder el cielo por descuido, expulsar a los rebeldes que intentan tomar su lugar. Ya que incluso en esta novela Dios tiene rasgos humanos. Y en un capítulo imperdible se nos narra esta gran batalla, hasta el momento en que llega el Hijo a derrotar a los ángeles rebeldes. Es un hermoso capítulo bélico. Pero no debemos concentrarnos solo en este capítulo, solo en la acción de este relato, de este capítulo, para decir que esta novela del Paraíso Perdido es una gran novela, ya que hay muchas historias además de esto, ¿verdad? La novela nos relata además el plan de los ángeles rebeldes caídos, para desquitarse de algún modo con Dios, ¿verdad? El plan de pervertir a la nueva obra de Dios que somos nosotros, los seres humanos. Su plan para pervertirnos y reinar sobre nosotros. Se nos relata el viaje que hace Lucifer desde los infiernos hacia la tierra, cruzando distintos lugares como el caos, topándose con Lilith, la primera mujer. Y este viaje es también muy interesante, es una odisea realmente. Y así llega Lucifer hasta la tierra a cumplir su objetivo de pervertir a la humanidad, de tentar a Eva y condenarla a ella y a su pareja, no sin remordimientos, pero que sentimos en esta obra de Lucifer, de cómo la llevó a cabo, que Lucifer experimentó un enamoramiento sincero hacia Eva, y cómo a pesar de este enamoramiento llevó a cabo este plan, digamos, malvado. Y también de paso comprendemos mejor por qué el pecado de Eva fue tan grande a los ojos de Dios. Por si no lo entendimos en las clases de catecismo o algo por el estilo. Muchos no entendemos por qué Dios se enojó tanto del hecho de que Adán y Eva comieran del fruto del árbol prohibido, del árbol del conocimiento. Y eso tiene que ver con la forma en que se define el bien y el mal. Y aquí termino los comentarios acerca de este libro, pero no puedo dejar de comentar el impacto que ha tenido en la literatura, incluso en la más reciente,
y además en el cine o la televisión. El Paraíso Perdido, en mi opinión, es un libro imposible de filmar. Además de requerir una enorme producción, una película o serie de televisión de este tipo sería difícil de digerir para el público por su tono. Debemos entender que no estamos hablando de una obra de fantasía como las actuales, un Harry Potter, un Señor de los Anillos, etcétera. Y que además es bastante difícil desconectar la parte religiosa de esta obra. Y una película religiosa es difícil que tenga éxito en nuestros tiempos. Al Paraíso Perdido podríamos considerarlo más como una obra de estudio, pero que aún así puede disfrutarse y que puede servir de inspiración o referencia para otras obras. En lo personal, mi primera referencia a esta novela que me motivó a leerla fue en otra buena novela, la novela de Frankenstein, en la que se hacen bastantes referencias a esta novela. Y es de entenderse, porque al igual que el monstruo que es Lucifer, también en Frankenstein empatizamos con el monstruo que es el creado por el doctor Frankenstein. Y a pesar de no ser oficial esta influencia, creo que es bastante posible que, por ejemplo, la obra de Tolkien tenga mucho del Paraíso Perdido. La forma, por ejemplo, en que caen el Balrog y Gandalf el Moria, pues nos recuerdan bastante a los versos de la caída de Lucifer envuelto en llamas, como un Balrog. Y aunque Tolkien no intentó que empatizáramos como lo hace John Milton con Lucifer, no intentó que empatizáramos o sintiéramos alguna simpatía ni con Sauron ni con Morgoth, al menos en la fascinación de Morgoth con Lúthien, podemos recordar esa fascinación de Lucifer por Eva. Y también el tono del Silmarillion, y de hecho en ocasiones en El Señor de los Anillos, el tono que emplea Tolkien es un tono muy semejante al del Paraíso Perdido, ese tono de alta epicidad. También tenemos mucha influencia del Paraíso Perdido en esta serie llamada Lucifer, esta serie pues más actual. El Lucifer de la serie de televisión guarda muchos parecidos con el Lucifer de la obra de Milton, esa forma en que empatiza con el ser humano, su fascinación por la mujer. Pero tampoco nos engañemos, hay distancias de este Lucifer con la obra de John Milton. El Lucifer de esta serie es bastante banal. Además de que en la obra de John Milton no se hace la referencia a la esposa de Dios como sí se hace en esta serie. Y además en la serie este Lucifer intenta tomar bastante distancia de una serie religiosa para hacer una historia más amena. También podemos encontrar algunos parecidos del Paraíso Perdido en la serie de Carnival, esa lucha entre ángeles y demonios, aunque en Carnival estas divinidades no lo saben, no saben qué son, pero en la forma en que se describen algunos de estos, vemos cómo ellos también definen la realidad y también tratan de establecer lo que está bien y lo que está mal, como si fueran un dios. Otra película que también es cómic, que también toma mucho del Paraíso Perdido, es Constantine. Creo que aquí es bastante evidente esta influencia. Hay muchas referencias directas a esta obra y que la amplía mencionando una segunda rebelión. Aunque no se puede dejar de mencionar que la referencia al Paraíso Perdido en el cine y la televisión actual están lejos de tener la intención original del autor y son obras bastante religiosas.
la razón de tomar las ideas prestadas del Paraíso Perdido, más que nada es para darle más epicidad a estas obras, hacerlas más emocionantes, y se le quita mucho de ese sentido religioso que tenía la obra original. A excepción tal vez de la obra de Tolkien, en el que el sentimiento religioso aún está ahí. También en la película El abogado del diablo hay referencias directas a esta obra. De hecho, el diablo se hace llamar John Milton, y cerca del final hace un discurso muy semejante al de la obra acerca de cómo Lucifer entiende a los seres humanos, a nosotros. Nos explica que Él nos quiere y nos entiende más que Dios. Sin embargo, hay más parecido en esta película del abogado del diablo con el clásico Fausto, otra obra interesante que también merecería una reseña en un futuro. Hay de hecho muchas obras de literatura fantástica que tienen una influencia directa o indirecta de esta gran novela, ya sea porque el escritor la leyó o porque se inspiró en otra que sí tenía influencia de esta. Y en mi opinión, tal vez El Paraíso Perdido no es para todo el mundo, pero creo que puede ser de gran interés para los que aspiran a ser escritores o creadores de contenido fantástico. El Paraíso Perdido puede ser considerado un diamante en bruto y que hay que trabajar bastante sobre él. Pero es posible que muchos se sorprendan y encuentren placer en esta lectura. Si se desean adquirir El Paraíso Perdido y son jóvenes, cualquier edición podría ser buena. Yo recomiendo la Porrúa, es económica y está bastante íntegra. Y aunque está en versión en prosa, sigue siendo buena. De hecho, en mi opinión, leerla en prosa facilita mucho la comprensión. La edición original está versificada. Además, la Porrúa, a pesar de ser económica, tiene estas ilustraciones bellísimas en blanco y negro de este artista genial llamado Gustav Dorf. Estas ilustraciones hacen que este libro en sí mismo sea una obra de arte. De hecho, algunas de estas ilustraciones aparecen en la serie de Carnival. Para los no tan jóvenes, yo recomendaría otras ediciones, ya que la Porrúa tiene una letra muy pequeña. En general, las ediciones del Paraíso Perdido son bastante económicas, por ser un clásico ya libre de derechos. Pero si se puede gastar en una buena edición, lo recomiendo. Una que tenga letra apropiada y que esté ilustrada con estas ilustraciones de Gustav Dorf. Eso es muy recomendable. También es posible que la consigan en PDF o en EPUB para lectores electrónicos, completamente gratis. Lo que hace que por el precio no se tenga excusa para no adquirirlo o leerlo. Yo recomiendo que intenten leer este libro. Si no pueden, digamos, si se les hace pesado, no pasa nada, ¿verdad? Es algo normal. Pero puede que si tienen paciencia pueda gustarles bastante. Como yo les menciono, este es un libro fascinante, a pesar de ser un libro clásico, encontramos ese tono que tal vez en las películas y series actuales nos lo dosifican en pequeñas cantidades, y aquí, digamos, es un aluvión de epicidad, de esa cuestión de sentido de maravilla. Y aquí yo termino este video recomendándoles, como siempre, la lectura de los libros que reseño, o como menciono, al menos en esta reseña, al menos inténtenlo, ¿verdad? Ok, me despido. Adiós.